Hola, buenas tardes. Para el trabajo investigativo, mi compañero Juan Camilo Gallego y yo decidimos elegir el síndrome de Leigh. Antes de hablar directamente de lo que es el síndrome de Leigh, quisiera aclarar que una enfermedad huérfana es aquella que se presenta en pocos pacientes y al tener esta particularidad es difícil tener un tratamiento y también un diagnóstico certero para llevarlo a cabo en los síntomas que presentan dichos pacientes. Entonces, el síndrome de Leigh tiene la particularidad de que afecta el funcionamiento de la mitocondria, es un trastorno presente en la infancia, es neurodegenerativo y también se caracteriza porque en la mayor parte de los casos presenta un deterioro psicomotor bastante grave. El síndrome de Leigh lo descubrió un neuropatólogo y también psiquiatra llamado Denis Leigh en 1951, de ahí que el síndrome tenga su nombre. Aunque es una enfermedad huérfana y se presenta en una sola persona de 40.000 nacimientos vivos, es la enfermedad huérfana que presenta mayor cantidad de casos durante el primer año de vida. El síndrome de Leigh se ocasiona por un trastorno nuclear o mitocondrial y produce un déficit del complejo piruvato deshidrogenasa y o déficit de los complejos 1 y 4 de la cadena respiratoria mitocondrial. Afecta de forma heterogénea a gran diversidad de órganos y se caracteriza porque presenta crisis convulsivas, retraso psicomotor, atrofia óptica. La mayoría de los casos presentan síntomas o también padecen algunos problemas oculares. Tiene también hipotonía, debilidad, letargia, vómitos. También presentan oftalmoplegia externa, pérdida de la visión, irritabilidad, astigmatismo. Presentan también algunos movimientos anormales y signos piramidales. En ocasiones presentan convulsiones parecidos a la epilepsia. Aunque se ha utilizado gran cantidad de opciones para encontrar un tratamiento, carece de uno que haya funcionado completamente. Se ha utilizado tiamina, coenzima Q10, bicarbonato sódico, dicloroacetato, perfusión de THAM y allopurinol, pero no han tenido éxito apreciable todavía. Cualquier órgano se puede ver afectado, pero los tejidos que tienen mayores necesidades de oxígeno, como el músculo esquelético, el corazón y el sistema nervioso, son los que más se ven afectados en este síndrome. Los síntomas del síndrome de Leigh varían mucho dependiendo de la persona, aunque puede ser hereditario, no se presentan los mismos síntomas en las personas que los padecen. Casi todos presentan síntomas neurológicos, pero dentro del síndrome hay personas que no presentan este tipo de síntomas en esta parte. La parte neurológica no presenta ningún síntoma, sino que lo presentan en el sistema nervioso periférico, sin problemas en demás órganos, y otras personas los presentan en algunos órganos específicos. Es decir, los síntomas nunca van a ser iguales y eso también hace que dificulte el estudio, porque se presenta en pocas personas y no todas las personas tienen los mismos problemas, ni en los mismos órganos, ni en el mismo tipo de sistema. Entonces, los que se presentan con mayor frecuencia, los síntomas que se han determinado como los principales, son movimientos anormales en los ojos. Eso se llama nistagmismo. Tenemos también debilidad de los músculos que controlan el movimiento del ojo, atrofia óptica, problemas para coordinar los movimientos que se llama ataxia, dificultades en la alimentación, retinitis pigmentosa, parálisis de los nervios craneales, debilidad, tono muscular pobre, contracciones musculares involuntarias, que es distonía, anomalías respiratorias, alteraciones del sistema nervioso periférico, como ya lo había dicho, y algunos pacientes también presentan sordera. Bueno, teniendo en cuenta que la enfermedad de Leigh es una enfermedad de tipo mitocondrial, es importante tener en cuenta su funcionamiento y estructura. Entonces, la mitocondria se compone de dos membranas, una externa y una interna. Sobre esta membrana interna se ubican 5 proteínas integrales denominadas complejos. Estos complejos tienen dos funciones principales. La primera es el transporte de sus electrones o de los electrones que están en la parte interna de la mitocondria llamada matriz, y la segunda es la exportación de protones.
Estos dos procesos son fundamentales tanto para la respiración celular como para la producción de ATP. Ahora toquemos un poco el tema de la herencia de esta enfermedad. La enfermedad de Lake o síndrome de Lake se puede dar de dos maneras, tanto por ADN nuclear como por ADN mitocondrial. Cuando es por ADN mitocondrial, se dice que es una enfermedad solamente otorgada por parte de la madre. ¿Esto a raíz de qué? De que en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide entra en el óvulo, solamente la cabeza del espermatozoide es la que ingresa. El flagelo o cola se pierde. Pero como hablamos anteriormente, la mitocondria es sinónimo de energía. Y para que el espermatozoide pueda moverse necesita energía. Por tanto, las mitocondrias están ubicadas en su cola. Y cuando la pierde, pues se pierden casi todas las mitocondrias del espermatozoide, que son las otorgadas por el padre. Por esta razón se dice que la enfermedad de Lake a nivel de ADN mitocondrial es otorgada por la madre. Pasando a hablar ahora un poco sobre los métodos de diagnóstico, tenemos diferentes tipos de diagnóstico, sin embargo, tiende a ser un poco complejo diagnosticarle el síndrome de Lake, ya que los síntomas pueden llegar a confundirse con otras enfermedades. De los principales métodos diagnósticos se encuentra un análisis metabólico en sangre y orina, una biopsia muscular, un diagnóstico genético y por último, una resonancia magnética cerebral. Para el análisis metabólico en sangre y orina, lo que se busca es encontrar algún defecto en alguna ruta metabólica. Esto con el fin de determinar si alguno de los complejos de la cadena respiratoria está teniendo un mal funcionamiento. Para la biopsia muscular, dado lo que hablábamos en momentos anteriores sobre ese consumo de ATP necesario de los músculos, pues al momento de la falta de producción de ATP, los músculos se comienzan a degradar. Entonces, a través de esta biopsia muscular se puede determinar qué tan comprometidas pueden estar los músculos y a qué daño están sometidos y por qué. Entonces, de esta forma se podría determinar que hay una falta de ATP por el daño en los músculos y así se podría llegar a un diagnóstico de síndrome de Lake. El diagnóstico genético es básicamente revisar el historial familiar del paciente y de esta forma revisar si en algún momento ha tenido alguna enfermedad similar en alguno de sus antepasados o enfermedades que hayan conllevado a una mutación de ese tipo para presentar esta enfermedad. Por último, tenemos la resonancia magnética cerebral, que es básicamente un examen muy especializado, en el cual a través de un dispositivo médico se toman imágenes cerebrales de diferentes cortes. Un corte muy especial y muy importante es el corte axial, en el cual se ven zonas muy específicas del cerebro que podrían estar comprometidas. Se buscan lesiones muy específicas de la enfermedad o síndrome de Lake. Para finalizar esta intervención sobre el síndrome de Lake, quisiera hablar un poco sobre los tratamientos, y es que realmente no existe una cura para esta enfermedad, pero podemos encontrar diferentes formas de tratar los síntomas, como los medicamentos para las convulsiones, el consumo de vitaminas B3, B7, B9, es bueno para las enfermedades mitocondriales de forma general. También debido a la pérdida de tono muscular, se recomienda tener una rutina de ejercicios que evite el deterioro exagerado y acelerado de los músculos. Ojalá en el futuro se pueda encontrar una cura o un tratamiento más fructífero, dado que tristemente por ser una enfermedad tan reducida a nivel poblacional no se tienen estudios a profundidad.